Pero es una de las ideas centrales del libro, de que Cristo es un sacerdote, no cualquier sacerdote, sino que es el sumo sacerdote, y no cualquier sumo sacerdote, sino que es sacerdote del orden de Melquisedec. Y en realidad como él hay uno solo. Entonces es superior a todos y a la vez tiene muchas cosas en común con todos los demás sacerdotes. Y esto también es importante. Su superioridad y a la vez su identificación con todos los demás sacerdotes. Vemos que así como cualquier sacerdote, cualquier sumo sacerdote de la historia, él ha sido llamado por Dios. Y tenemos una frase clave. Fue designado por Dios, por elección de Dios, pero de entre los hombres. Procede de entre los hombres. Y las dos cosas son importantes si él va a cumplir con su rol como sacerdote. Sabemos lo que hacía el sacerdote. Sabemos de que era una persona elegida para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. El sumo sacerdote tenía una responsabilidad especial en el día de Yom Kippur, en el día de la expiación una vez por año. Le tocaba entrar él, habiendo él ofrecido sacrificios por su propio pecado, habiéndose preocupado por su propia limpieza espiritual, su purificación, entraba al lugar santísimo en representación del pueblo. Representando al pueblo, uno que era del pueblo, pero ahora apartado con una función especial como representante, como puente entre el pueblo y Dios. Y entraba al lugar santísimo, se cuenta de que entraba con una soga atada al tobillo, porque si Dios lo mataba o se moría dentro, nadie podía entrar a buscarlo y había que sacarlo con la soga. Designado por Dios, por elección de Dios. Éxodo capítulo 28. Éxodo 28, los versículos 1 al 4. Vemos el llamado de Aarón. Éxodo 28, 1. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano, le habla a Moisés, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu y sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Vemos que Dios es el que lo llama a Aarón. Dios le dice: apartadme a Aarón y a sus hijos, porque tengo una función especial para ellos. Son escogidos de entre el pueblo, y son del pueblo. Son del pueblo. Pero han recibido un cargo que los separa del pueblo a la vez. Deben ser separados al servicio del Señor. Son una especie de puente entre Dios y los hombres. Y todo eso se indica en la forma que deben vestirse.
una vestidura especial. Nosotros no somos partidarios como evangélicos, protestantes, bautistas. Creo que nuestra idea es de que nos vestimos como cualquiera. No hacemos gala de nuestra posición de pastor. Nunca he sido partidario de tener el cuellito ese con la curita que se ponen, ¿viste? No entiendo para qué es eso. La idea, porque para nosotros es muy importante la idea de que el pastor tiene el rol de predicar, tiene un rol de importancia en la congregación, de liderazgo, de enseñanza, pero es uno del pueblo también. No es un ser separado, no es una persona superior a los demás, está en igualdad de condiciones con todos los miembros de la congregación. Pero en el sacerdocio arónico, Dios mandó de que se vistieran de una forma distinta, señalando que tenían un rol de gran importancia. Ahora, ¿qué lógica tiene eso? ¿Por qué nosotros? El tema es que yo no soy sacerdote. Yo no hago sacrificios por sus pecados. Porque hay un sacerdote que reemplaza el sacerdocio de Aarón. Y es uno solo, el sacerdote según el orden de Melquisedec. Designado por Dios entre los hombres. Entonces tenía un llamado superior. El pasaje nuestro de Hebreos nos aclara de que ha sido designado de entre los hombres, versículo 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. A la vez, dice en el versículo 4, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces encontramos los dos polos. Uno tomado de entre los hombres y a la vez designado por Dios. Solo Dios designa su sacerdote. En Jesucristo encontramos un sacerdote con un llamado aún superior, el cargo de ser un sacerdote según el orden de Melquisedec. Versículo 5 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en el versículo 6 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En ese versículo 5 hay muchas cosas y no tenemos tiempo de abrirlo todo. Pero está hablando de la identidad de Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, el segundo miembro de la Trinidad, el que siempre es eternamente engendrado por el Padre. Pero es a la vez el que nació el Hijo encarnado. Hijo de Dios, Hijo de los hombres. Identificado con Dios porque es Dios, pero que ha tomado el paso de también identificarse con nosotros y nace de la Virgen, nace con nuestra carne, con nuestra sangre. Y este es el que, estando entre los hombres, Juan capítulo 1, y vimos su gloria, y dice que habitó entre nosotros. De entre los hombres, Dios lo escoge y dice, tú eres mi sacerdote. Tú eres mi representante. Tú serás el puente entre yo y los hombres. Y ese llamado
es infinitamente superior al llamado de Aarón, por más importante que haya sido. El llamado de Aarón es simplemente una sombra del llamado futuro de Jesús a ser el máximo sacerdote de todos los tiempos. ¿Cuál es la función del sumo sacerdote? Vimos que es designado por Dios de entre los hombres y representa a los hombres ante Dios. Es un embajador de nuestra raza ante el Señor. Nosotros hoy en día estamos viendo mucho el tema de la geopolítica y no quiero entrar en todo lo que está pasando ahora, pero uno piensa en la importancia de la representación de un embajador frente a otra nación. Cuando viene un embajador a la Argentina, sea de donde sea, antes de cumplir con sus funciones, primero es llamado, escogido de entre las personas idóneas en su propio país y declarado por ellos embajador, pero debe ser aceptado por las autoridades del país donde va. Entonces, cuando llega un nuevo embajador, debe presentar sus credenciales y está dentro del poder, de la potestad de un país, es decir, este embajador no es aceptable para nosotros. Manden otro. Por su política, por su postura del pasado, por lo que sabemos de él, simplemente no nos gusta su cara. Argentina tiene el derecho de decir, ese embajador no es un buen representante, manden otro. Pero este no es el caso, sino que en el caso de Jesús, Dios lo pone al Señor Jesús, porque sabe de que ha cumplido con todos los requisitos, sabe de que es un representante adecuado, sabe de que es el representante aceptable para Él y que puede hacer el trabajo de crear ese puente, pero Dios es el que lo designa. Cristo representa ante el gobierno del cielo a nuestra raza. Y es el embajador adecuado por salir de entre nosotros, pero también por ser el Hijo eterno de Dios. ¿Cuál es la función del sumo sacerdote? Es de ofrecer sacrificios por los pecados. En el versículo 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Versículo 3. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y en el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Cómo llegó a ser autor de esa eterna salvación? Por medio de su sacrificio en la cruz. Más adelante vamos a ver un pasaje clave en toda la carta de los Hebreos, Hebreos capítulo 9, versículo 22, pero podemos empezar en el versículo 21. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio.
Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin que se derrame sangre no se hace remisión de pecados. No hay perdón si algo no muere. No hay perdón si algo no sufre. Y es tan importante que se entienda esto porque es la ley inapelable del universo. El pecado se paga con muerte. Tu pecado se paga con muerte. Mi pecado se paga con muerte. No hay vueltas. Es así, nuestro pecado se paga con sangre. ¿Quieren saber por qué vivimos en un mundo tan sangriento? Porque está lleno de pecado. La consecuencia del pecado es la muerte. La consecuencia del pecado es sangre derramada. Esta terrible plaga de pecado que produce la muerte, ¿cómo se para? ¿Cómo se apaga? Hacía falta un sacrificio final y definitivo. Hacía falta la llegada del sumo sacerdote, el sacerdote por encima de todos los demás sacerdotes. Cristo, como nuestro sumo sacerdote, ofreció su cuerpo, su sangre, en lugar nuestro. El sumo sacerdote, Jesucristo, muestra gran solidaridad con nosotros. Lo hace obviamente en su sacrificio a nuestro favor, pero también en su relación con nosotros y en su representación de nosotros frente a su Padre. La solidaridad de nuestro sumo sacerdote. Porque Él ha sido tomado de entre los hombres, nos conoce y nos ama a pesar de lo que sabe de nosotros y es paciente con nosotros. Versículo 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Él está a nuestro favor en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Él ha conocido lo que es nuestra raza, conoce cuáles son nuestras debilidades. Y porque nos ama, y porque ha ofrecido el sacrificio que realmente es efectiva, es paciente con nosotros. Dice que somos ignorantes y extraviados. ¿Y cuántos de nosotros hemos sido así y a veces todavía lo somos? En nuestra gran ignorancia nos extraviamos y Cristo es paciente con nosotros y nos busca y con tierno amor nuevamente nos trae a Él. Y por eso nos dice en el capítulo anterior,
Ojo, no permitan que sus corazones sean endurecidos, porque tenemos un sacerdote supremo que nos ama y es paciente y tierno con nosotros. Y si te dejas endurecer, ¿cómo te vas a salvar si no es con Él? Se muestra paciente con nosotros. Y se identifica con nosotros al tal punto que llora con nosotros. Versículo 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo en los días de su carne, en su encarnación, oraba por nosotros. Lean el capítulo 17 del Evangelio de Juan y entiendan esa oración como una oración por vos. Que no te quepe duda de que cuando oraba te tenía a vos en mente. Oraba por sus hermanos, oraba por sus discípulos, oraba por sí mismo. Y vemos sus lágrimas en el huerto antes de su muerte que decía, ay, si pudiera ser que pasara esto de mí, esta copa terrible, el sufrimiento que él anticipaba, si pudiera ser, pero tu voluntad, Señor. Porque sabía de que la redención de nuestra raza pasaba por su sacrificio y que en realidad no había otro camino. Lloró por nosotros cuando frente a la tumba de Lázaro, viendo el dolor de las hermanas, viendo la incredulidad de la gente de sus discípulos y sabiendo el dolor por el que había pasado Lázaro, llora, llora, llora. Llora por nosotros, llora con nosotros. Porque es un sacerdote tomado de entre nosotros. Por lo tanto, se identifica con nosotros y demuestra su gran solidaridad. En el versículo 8 dice algo un poco extraño. Dice que aprendió la obediencia, aunque era hijo. Por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado. ¿Cómo entendemos eso? Vino a ser autor de la eterna salvación. Sabemos que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Qué significa esto? Tiene que ver con esta idea de que nuestro sacerdote salió de entre nosotros. Nació de la Virgen. Se identifica, por lo tanto, con los hijos de Adán. Nace como ser humano. Y es el segundo Adán. Y así como el segundo Adán enfrentó las tentaciones de la vida, así también Jesús. Pero Adán pecó, Adán cayó, Adán no fue un fiel representante de nuestra raza. Jesucristo, sin embargo, fue tentado en todo y sin pecado. Aprendió la obediencia. Nació. Empezó a crecer. Sabemos que tenía de alguna forma difícil de entender qué pasaba en su corazón y en su mente como hijo de Dios y sin embargo ser humano y habiendo dejado de lado sus privilegios. Tuvo que aprender muchas cosas. Y María le fue enseñando, y José le fue enseñando. No toques eso. Estuvimos con nuestros nietos. Ustedes saben lo que hacen los chicos. No toques eso. No lo estoy tocando.
Tengo una nieta que hace eso. Es pura rebeldía. Es pecado. Jesús nunca hizo eso. No hables con la boca llena. No lo hizo nunca más. No pongas los codos en la mesa. Gracias, Madre. Gracias por enseñarme. No salgas a la calle cuando pasan los caballos porque te van a pisar. Y fue creciendo y madurando. Y cuando se presenta en el templo a los 12 años, se sorprendieron de su madurez, de su conocimiento, de su forma de ser. ¿Quién es este niño? Porque era el segundo Adán, el que no pecó, el que nos representa, el que salido de nosotros ha sido aceptado por Dios como el adecuado sacerdote, el que cumple los requisitos y por su propia pureza puede ofrecer el único sacrificio posible que fuera definitiva, su propia sangre. Porque sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, no endurezcan sus corazones. Tenemos el sumo sacerdote por excelencia. Acerquémonos con confianza.